sobre la vida y el morir. Un ensayo de Jorge Vicente. El tema de la muerte constituye la piedra de toque de la antropología filosófica por cuanto que una interpretación del hombre y la vida humana que escamotee el problema de la muerte es trivial y no merece ser considerada en serio. La muerte, como la tierra, es la quinta esencia de la condición humana, es decir, del conjunto de condiciones fácticas bajo las que nos es dado vivir. Del mismo modo que la vida humana es la vida terrena, que de hecho tiene lugar sobre el planeta Tierra, es una vida mortal. La mortalidad es sin duda uno de los modos de ser de la existencia humana. Uno de los existenciarios heideggerianos. Ya los griegos, para contraponer el hombre a los demás seres, hablaban de nosotros, los mortales. En cierto sentido, morir es un atributo exclusivamente humano. La muerte proporciona un punto de vista privilegiado en la reflexión antropológica porque permite la totalización de la vida humana y en esa medida es posible enfrentarse a la totalidad de la propia vida cuestionando su sentido. La muerte es el enigma fundamental de la vida, por usar la expresión de Dilthey, y por tanto nos convierte en problema para nosotros mismos. Vista desde la muerte, la propia vida resulta extraordinariamente problemática. Factus eram ipse mihi magna quaestio. Escribe San Agustín. Se entiende así bien la tesis de Schopenhauer, rememorando a Platón, de que sin la muerte el hombre nunca hubiera empezado a filosofar. La muerte, el conocimiento de la propia muerte, saca al hombre del letargo y el sopor, colocándolo frente de sí y obligándole a preguntarse por sí mismo. De este modo la muerte llega a ser el nacimiento de la reflexión antropológica. Ahora bien, como ha señalado Carlos Llano, no es función de la filosofía resolver el enigma de la muerte. La filosofía no soluciona el problema de la muerte. Por el contrario, lo acrecienta ofreciéndonoslo en toda su magnitud. En efecto, el problema de la muerte se entiende mejor en la medida en que se entiende que es un verdadero problema. En este punto, la función de la filosofía no es resolver el problema, sino disolver sus aparentes soluciones, manteniendo fija la mirada en su problematicidad. Se trata de impedir la huida ante el problema de la muerte, desvelando su aguijón, planteando del modo más lúcido posible el escándalo de la muerte. La muerte es un jeroglífico resoluble por la mente humana, sino más bien un límite del pensamiento, aquello que no puede pensarse ni comprenderse porque es lo que acaba con nuestro pensamiento y nuestra capacidad de comprensión. La muerte constituye la frontera del pensamiento porque se trataría de pensar la no existencia del propio pensamiento ante la propia muerte. El pensamiento se estrella como ante un límite opaco e impenetrable. Que la propia muerte nos resulta inconcebible es quizás la única consecuencia válida de la tesis de Epicuro. La muerte es algo que no nos afecta porque mientras vivimos no hay muerte y cuando la muerte está ahí no estamos nosotros. Por consiguiente, la muerte es algo que no tiene nada que ver ni con los vivos ni con los muertos. Por eso no se trata de resolver un problema sino de establecerlo en toda su rotundidad.
Como afirmara Adorno, las reflexiones que le buscan un sentido a la muerte son tan desvalidas como las afirmaciones sobre ella. La muerte es un escándalo para el pensamiento. La incomprensibilidad de la muerte se mantiene aunque se sostenga la inmortalidad del alma y aunque se crea firmemente en el destino sobrenatural del ser humano, porque el hombre no es su alma y porque el que la muerte sea el paso para la vida eterna no permite comprenderla cabalmente, puesto que es el modo en que se realiza el tránsito lo que está en cuestión. ¿Por qué hemos de morir para alcanzar la vida eterna? Son posibles desde un punto de vista lógico otros modos de dar por terminada la vida terrena. Que la muerte sea un tránsito no explica por qué tal paso se da bajo la forma de derrumbamiento. El propósito de este artículo es contribuir a desvelar desde un punto de vista filosófico la realidad de la muerte en sí misma considerada y en qué medida tal realidad puede ser y de hecho es asumida en la vida humana. Se va, por tanto, a separar en la mayor medida posible el problema de la muerte del hombre de la cuestión de la inmortalidad del alma, entre otras razones porque la tesis de la inmortalidad del alma no es la solución al problema de la muerte. La naturaleza y cultura en la muerte humana, la variabilidad histórica de la muerte. Habitualmente se realiza una contraposición entre lo natural, lo que la naturaleza ha hecho del hombre, y lo cultural, lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Ahora bien, si se contrapone lo natural a lo artificial, es fácil pensar que lo natural y lo cultural constituyen dos esferas separadas, autosuficientes y cerradas en sí mismas. Parece que hay un orden natural centrado en sí mismo y autónomo al que se superpone otro también centrado en sí mismo y autónomo, que es lo cultural. Esa interpretación del binomio naturaleza-cultura es falsa e imposibilita una recta comprensión del hombre. En efecto, según ella, lo dado al hombre constituye lo esencial y verdadero, lo inamovible y eterno del hombre, es decir, su verdad, mientras que lo cultural y lo adquirido designan lo no esencial, no artificioso y lo accidental transitorio. Lo natural, lo dado, es lo esencial y lo universal, mientras que lo cultural es lo accidental y lo particular, lo variable. En cuanto que lo natural es lo esencial, es también lo universal, porque la esencia se realiza en todos los individuos de la especie al interpretar la esencia universal como lo común a todos los individuos de la especie. Se tiende a identificar lo dado y lo natural con el conjunto de rasgos comunes a los seres humanos, en la medida en que la naturaleza común es lo esencial subyacente a las diferencias accidentales. La relación entre naturaleza y cultura tiende a verse de un modo estratográfico. Hay un fundamento común invariable que subyace en las diferencias. De este modo, si se quiere averiguar qué es lo natural, bastaría con indagar qué es lo común subyacente a todos los hombres. La identificación de lo natural y lo esencial del hombre con lo común subyacente a la variedad cultural lleva a identificar lo natural como lo biológico, es decir, con lo menos específicamente humano. Si se proyecta esta idea sobre la sexualidad humana, resulta que lo que en el sexo hay de natural en el sentido de esencial y verdadero sería lo que hay en él de materialidad biológica, y lo que hay de cultural y artificial en el sentido de accidental y variable es lo que adviene al sexo
por ser humano. Si se proyecta la misma idea sobre la muerte, ocurre que lo esencial de la muerte humana sería el proceso de destrucción biológica que de ningún modo es específico del ser humano. Este planteamiento puede llamarse reduccionista porque induce a creer que lo esencial del sexo o la muerte es fundamentalmente la constancia que viene dada por la materialidad del organismo biológico, mientras que lo que hay en ellos de variable, de artificial o cultural, posibilitado por la espiritualidad del organismo biológico, es accidental, prescindible y en el fondo no verdadero. La identificación entre lo dado, lo natural, lo esencial, lo inamovible, lo universal y lo común es incorrecta desde el punto de vista de la lógica, porque lo universal no es lo común a los particulares y presenta también serios inconvenientes metafísicos y antropológicos. Spiman ha insistido en la existencia de dos conceptos de naturaleza. El primero de ellos es un concepto naturalístico, mecanicista de naturaleza, propio de la ciencia moderna. La naturaleza se convierte ahora en el reino de lo que ya es. La naturaleza se vuelve exterioridad sin ser propio, y conocer a un ente por naturaleza significa enajenarlo como objeto. To know what we can do with it when we have it, hobbies. Es obvio que un concepto tal de naturaleza excluye de sí al hombre y a la cultura. Como advierte el propio Spiman, ha sido Rousseau quien pretendió construir la naturaleza humana haciendo radical abstracción de todas las condiciones históricas. Para Rousseau, lo natural no se muestra al final, sino que la naturaleza es puramente lo que está al principio. Ahora bien, como la naturaleza humana es histórica, en esa abstracción radical de la historia se pierde la definición del hombre como animal racional. El hombre entra en la historia cuando sale de la naturaleza. Naturaleza e historia, y naturaleza y cultura son inconmensurables. Por ello, del mismo modo que la naturaleza reposa en sí misma y no remite a la cultura una vez que se han dado formas culturales, no remiten ya a la naturaleza y por tanto no hay criterios naturales para juzgarlas. La ficción teológica del status purae nature fue postulado para subrayar la gratuidad de la elevación al orden sobrenatural, pero tal ficción de una naturaleza pura se muestra muy peligrosa si se proyecta al orden de la cultura o de la historia, porque si tiene sentido mantener la no necesidad del orden sobrenatural respecto del natural, no tiene ningún sentido mantener tal gratuidad de la cultura o de la historia. Frente al concepto mecanicista y autosuficiente de lo natural, Spiman ha reivindicado un concepto teológico de la naturaleza de raigambre clásica. La naturaleza, según Aristóteles, no es mera apariencia exterior, física. Por naturaleza es antes bien aquello que tiene en sí mismo el principio del movimiento y del reposo. Si lo natural es aquello que tiene en sí el principio de su movimiento, la naturaleza es vista de un modo no cosista, sino teológico y dinámico. Lo natural no se identifica con lo dado, con lo que ya es o con lo común, sino que lo natural es lo que regula desde sí sus operaciones, que por ello pueden ser calificadas como verdad, como propias. Lo natural es lo que posee una operación que le pertenece de suyo. La naturaleza, por tanto, no se muestra al principio, sino al final. La naturaleza es teológica y no puede ser identificada con lo dado. Esta idea está presente en la definición clásica de la naturaleza como la esencia en cuanto principio de operaciones.
La naturaleza humana no puede entenderse pues como autosuficiente y cerrada en sí. En este sentido conviene recordar las críticas de Hegel y la noción rusoniana de naturaleza. Lo que hay en el hombre de natural, si se deja completamente al margen del espíritu, es decir, la cultura, no es nada más que la pura animalidad, pero además no una animalidad regulada en su despliegue por un orden físico, biológico, sino una animalidad anárquica y caótica, es decir, carente de naturaleza. La innovación y el artificio, la cultura y la historia es algo que tiene lugar en un tipo de organismo viviente que está penetrado de espíritu, o sea, en el animal racional, en el hombre, pero como ya se ha visto, la naturaleza humana remite a la cultura y por tanto lo natural en el hombre incluye lo artificial. Por tanto, lo verdaderamente natural no es tanto lo biológicamente invariable como lo cultural, es decir, lo históricamente variable. Que lo natural remita a lo cultural implica que una consideración ajustada de la muerte humana exige tener en cuenta en qué modo el ser humano asume en su propia vida personal, biográfica y en la vida social y colectiva el fenómeno de la muerte, el plano de lo que la naturaleza ha hecho del hombre y de lo que el hombre ha hecho consigo mismo son separables, y en consecuencia la muerte humana no puede estudiarse al margen de lo que el hombre hace con ella. No es más natural que el hombre la constancia del proceso biológico que la variabilidad de los modos en que el ser humano se relaciona con la muerte, tanto a nivel personal como social. La muerte es sin duda el proceso biológico de destrucción del organismo que el hombre esencialmente es, pero es también un hecho que pone fin a la propia biografía y un hecho sociocultural. Solo teniendo en cuenta esta noción teleológica de naturaleza puede entenderse la tesis aristotélica de que el hombre es por naturaleza un ser hablante y un ser político. Es obvio que para él la polis no es natural en el sentido de ser común para todos los hombres, sino en el sentido de ser el tipo de organización política que se corresponde con la plenitud humana. Lo natural no es lo común o lo fáctico, sino lo bueno y lo conveniente. La naturaleza tiene un sentido final. La misma relación entre naturaleza y cultura puede observarse en el otro ejemplo aristotélico. El hombre es por naturaleza sun logistekon, pero obviamente no hay ninguna lengua natural. La capacidad que el hombre tiene por naturaleza de hablar solo puede ejercerse en un ámbito cultural. No se puede hablar sin utilizar una lengua concreta, que es siempre un constructo cultural. La naturaleza no es, pues, algo que se oponga a la cultura, sino que más bien remite a ella. El hombre es por naturaleza un ser cultural. Pues la muerte de los individuos acontece en el seno de una sociedad. Toda sociedad debe encarar la muerte de sus miembros. La muerte no es solo un término de la vida biológica humana, la sensación de las funciones vitales, sino la cesación de las funciones vitales, sino que es también el término de la vida biográfica humana. No se puede identificar sin más la muerte humana con la descripción realizada en la autopsia, porque tal descripción deja fuera lo específicamente humano. El morir humano es irreductible al acabar biológico, porque la muerte participa del carácter personal del hombre. Es el término de una persona y por tanto de un ser que se posee a sí mismo, que es dueño de sí. La muerte de una mosca es un puro acabar biológico que es asumido por la especie,
Pero la muerte del hombre, en cuanto afecta a la singularidad de la persona, no es un puro suceso biológico, en la misma medida en que la biografía es irreductible a la biología. El hombre es un ser biográfico y no meramente biológico, porque es un sujeto, es decir, un ser con capacidad de objetar lo real, o sea, conocerlo como real y de captarse a sí mismo como real. Sujeto es el ser que es objeto para sí mismo, no solo en el plano teórico, sino en el práctico. El hombre es sujeto no solo en el sentido de poseer autoconciencia intelectual, sino también en el de tomarse a sí mismo como objeto de conducta. Lo que caracteriza al hombre frente a los demás animales es la necesidad que experimenta de interpretar su propia existencia, de adoptar una postura respecto de sí mismo, es decir, respecto de los impulsos y propiedades que en sí percibe, y también respecto de los demás hombres. El ser humano debe dar una interpretación de su ser y, partiendo de ella, tomar una postura y ejercer una conducta respecto de sí mismo. Desde este punto de vista hay que decir que la muerte no es solo un proceso que acontece al organismo biológico que el hombre es, sino algo respecto de lo que el hombre adopta una postura y desarrolla una conducta. Ambos aspectos, el proceso biológico y la conducta respecto de él, son igualmente naturales para el hombre, aunque el primero le sea dado y el segundo dependa de su libertad. Si la muerte humana no puede estudiarse al margen de la conducta que el hombre ejerce respecto del proceso biológico de su destrucción como organismo vivo, la muerte humana es variable, y tal variabilidad no es un mero accidente cultural que se añada a una naturaleza biológicamente cerrada. La naturaleza de la muerte humana no puede dejar fuera de que en ella hay de específicamente humano. Hay una variabilidad histórica del morir. En una obra reciente, el historiador de las mentalidades Philippe Ariès ha distinguido 4 etapas en el modo de encarar la muerte en Occidente desde la caída de Roma. La tesis de Ariès, por discutible que sea, es de gran interés y puede aportar un marco histórico valioso para la reflexión antropológica en torno a la muerte. La primera etapa del modo de morir en Occidente se consolida en la primera Edad Media y es llamada por Ariès muerte domesticada, mort à provoiser. Se muere sabiendo que uno va a morir sin improvisaciones, en medio de un ritual ceremonioso, pero no barroco ni trágico. Se muere con serenidad, aceptando la muerte, ejecutando un ritual y de modo público. Se muere como hay que morir, ante la familia y los amigos. Esta actitud que domestica la muerte es para este autor parcialmente modificada a partir de los siglos XI y XII. La muerte amaestrada implica una concepción colectiva del destino. El hombre muere porque es propio del género humano morirse. La familiaridad con la que la muerte muestra una aceptación del destino natural del hombre. El hombre encaja la muerte como una de las grandes leyes de la naturaleza y no piensa ni en evitarla ni en exaltarla. Se limita a vivirla con la solemnidad necesaria, pero a partir de los siglos XI y XII se introduce una individualización. Según Ariès, esta individualización aparece en la generalización de las representaciones del juicio universal, en la fijación de la doctrina en torno al juicio particular, en el interés por los temas macabros y en la personalización de las
sepulturas. La generalización de las representaciones del juicio universal y la fijación de la doctrina en torno al juicio particular destacan en la muerte su aspecto de prueba final dramática y agónica. Los ángeles y los diablos se disputaban el alma del moribundo. Surgen así en los siglos XIV y XV los distintos ars moriendi. A partir del siglo XVIII se empieza a considerar la muerte desde una nueva óptica. Se exalta y dramatiza la muerte, pero no ya la propia, sino la ajena. La muerte romántica y retórica es la muerte de otro. Lo que ahora se pone en juego es la añoranza del otro, cuyo recuerdo inspira el nuevo culto de tumbas y cementerios. Para Aries, ya desde el siglo XV y XVI, la muerte ha adquirido un cierto tono erótico. La muerte, como el acto sexual, saca al hombre de la monotonía y lo arroja al paroxismo. La irracionalidad, la violencia y la crueldad. Aparece así lo mórbido, esta erótica de la muerte que asocia fuertemente la muerte al amor. Se sublima al generalizarse esta nueva visión de la muerte en contemplación estética, en algo que es admirado por su belleza. Registra así Aries un cambio de actitud. Lo importante, lo que ahora cautiva y extasía, recoge al respecto muchos testimonios literarios, es la muerte ajena. El duelo se hace más largo y dramático y cambia también la actitud de los asistentes a la muerte del moribundo. Estos abandonan su antiguo papel de observadores para adoptar el papel estelar en medio de un barroquismo sentimental. Tal exageración de duelo manifiesta, según Aries, una incapacidad de asumir la muerte ajena. El miedo a morir se desplaza hacia la muerte ajena. Sobre este sentimiento descansa el interés por las sepulturas, las visitas a los cementerios, etc. Para el historiador de las mentalidades del siglo XX, registra un nuevo cambio. La muerte se conviene en algo prohibido. La nueva actitud comienza por un deseo de no alarmar al enfermo a quien se le oculta su suerte. Analiza el fenómeno de la muerte hospitalaria. El moribundo muere solo, sin saberlo, aletargado. El ocultamiento de la muerte se presenta incluso como un deber moral porque se ha de preservar la felicidad. No se tiene derecho a hacer pasar un mal rato a nadie. La incapacidad, pues, de encajar la muerte manifiesta ya en la actitud precedente, ha llevado a hacer de la muerte algo socialmente prohibido. Aries se suma así a los numerosos autores que han criticado el anonimato y la trivialidad de morir contemporáneo. Parece que la muerte ha perdido todo su carácter personal. Se muere en serie. El morir se ha convertido en algo profundamente estúpido y trivial. No es ajeno al carácter estúpido con que se presenta la muerte en nuestros días, la difusión de la mentalidad según la cual la muerte es algo natural que debe ser aceptado. La muerte sería el desenlace. La muerte sería el desenlace. Las relaciones entre el amor y la muerte son sumamente complejas. La comparación entre la muerte y el acto sexual ha sido desarrollada por G. Bataille desde nuestro tiempo, Barcelona. Por otra parte, la tesis de que el amor culminaba en la muerte solidaria de los dos amantes fue desarrollada por Wagner en Tristán e Isolda. Una excelente crítica desde la novela del siglo XX de la trivialización de la muerte viene dada por la novela de E. Bock, Los seres queridos. La muerte sería el desenlace biológico natural del hombre, pero como ha señalado Polo,
Morir aceptando la naturalidad de la muerte es la máxima estupidez. Sea cierta o no la tesis de Aries, puede servir tanto para poner de relieve el entorno en que se formulan algunos planteamientos contemporáneos sobre la muerte, como para describir la variabilidad del morir y de las concepciones históricas de la muerte. En buena medida el morir cumple lo que Ortega decía del amor, que es un género literario, algo marcadamente cultural y variable. Morir es, en el sentido etimológico de la palabra, algo profundamente poético, modulado culturalmente. Los 4 puntos de vista en el estudio de la muerte humana, las perspectivas de la exterioridad. En la medida en que la muerte no es un mero fenómeno biológico, su estudio puede ser realizado desde 4 perspectivas distintas. En primer lugar, la muerte puede ser estudiada desde el punto de vista de la exterioridad objetiva, tal como lo hace, por ejemplo, la anatomía patológica. En este enfoque, la muerte aparece tal como es dada en la observación positiva externa a la investigación empírica, es decir, como un fenómeno biológico con determinadas propiedades estudiables desde diversas ciencias biológicas. En esta perspectiva, la muerte aparece como una cesación de las funciones vitales o el proceso de descomposición, es decir, de pérdida de la unidad de un organismo. En segundo lugar, la muerte humana puede estudiarse desde el punto de vista de la exterioridad subjetiva, tal como lo hace, por ejemplo, la sociología o la antropología cultural. En este enfoque se trata de analizar cómo está objetivado en el arte o en el sistema cultural el modo en que en una sociedad se vive la muerte. En esta perspectiva, la muerte aparece como un fenómeno social, o sea, como algo que acontece en una sociedad y que es interpretado y regulado por ella. En tercer lugar, la muerte humana puede ser considerada desde la perspectiva de la intimidad subjetiva, tal como lo hace la fenomenología. En este planteamiento se trata de ver cómo aparece la muerte en la propia conciencia, cómo aparece la muerte en la vida humana o cómo la muerte le está dada al mortal. Es por tanto un planteamiento subjetivo. En cuarto lugar, la muerte puede ser estudiada desde la perspectiva de la interioridad objetiva, tal como lo hace la metafísica. Se trata de ver ahora qué es la muerte en sí, como realidad en sí misma considerada. Por tanto, la cuestión ahora es analizar si la muerte es una acción o una pasión, si es natural o antinatural, cuál es su causalidad, etc. Las 4 perspectivas son igualmente necesarias y legítimas a la hora de emprender un estudio antropológico de la muerte. Además, son irreductibles entre sí. La consideración del proceso biológico de desintegración no permite deducir cuál es la vivencia que el hombre tiene de su muerte futura, ni puede deducirse de la metafísica de las prescripciones en torno a los enterramientos, y ni siquiera la existencia de estos, ni el estatuto social de antepasado. Por eso, ha mantenido acertadamente Gilson que la antropología no puede deducirse de la metafísica. Una comprensión cabal de la muerte humana exige tener en cuenta muchos fenómenos que pertenecen a lo que Julián Marías ha llamado estructura empírica de la vida. En la ciencia positiva biológica, el primer problema fundamental viene determinado por el diagnóstico de la muerte. En esta cuestión entremezclan 2 interrogantes: si existe un instante en el que acontezca
la muerte y si existe un criterio único que permita establecer que se ha producido el deseo. La respuesta a las dos cuestiones parece negativa. La muerte, más que un evento que sucede en un momento dado, es en bastantes casos un proceso irreversible de desintegración que solo puede ser diagnosticado usando varios criterios. La cuestión de si, desde el punto de vista biológico, la muerte es un evento que se produzca en un momento dado o si más bien es un proceso irreversible, tiene un notable interés antropológico, pues en efecto lo que está en cuestión es si existe o no un expirar o un entregar el espíritu, o sea, si existe un morir que deba ser siempre de alguna manera un acto realizado por el hombre. La contraposición entre la consideración de la muerte como un acto por el que se muere y la muerte como un puro proceso irreversible de pérdida de unidad puede verse con mucha claridad si se compara, por ejemplo, la muerte de Iván Ilich de Tolstoy con Muerte en Venecia de Thomas Mann, mientras que la primera describe la enfermedad y la agonía como un ascenso hasta el acto terriblemente majestuoso de la muerte. En la segunda, la enfermedad aparece como un puro proceso de deterioro en el que no hay lugar para actos majestuosos, mientras que Iván Ilich, con absoluta conciencia de que se muere, aspiró el aire, se detuvo a media inspiración y falleció. Achenbach, sin ninguna especial lucidez y como puro término de un deterioro progresivo, se limita a desplomarse en el sillón, inclinando suavemente hacia un lado. Aquí no aparece un fallecer. Desde una reflexión basada en los hechos biológicos, Ferrater Mora ha establecido una gradualidad ascendente en el morir. La escala ascendente de los seres vivos es también una escala ascendente en la muerte, mientras que en los seres inertes no hay un morir sino un mero cesar, y mientras que en los seres unicelulares que se reproducen por bipartición aparece una inmortalidad al menos potencial. En los organismos superiores la conexión entre la vida y la muerte es mucho más clara. Cuanto más individual es un organismo, más nítida es su muerte. Desde este punto de vista, la muerte se liga a la individualidad. Cuando la subordinación del individuo a la especie es máxima, es decir, cuando menos individual es cada ejemplar de la especie, lo que sucede en los organismos que se reproducen por bipartición, reproducirse es indiscernible de morir. Como aquí el ejemplar individual es un mero caso de la especie que pueda significar la muerte, se difumina. En los animales superiores, que son mucho más individuales en cuanto que indivisibles en sí y diferenciados de los demás, la muerte del individuo tiene contornos muchos más definidos. Si la muerte es pérdida de la unidad y la unidad de un ser vivo es mayor cuanto mayor es su complejidad organizativa, la muerte admite grados como los admite la unidad. Además, si la muerte es la pérdida de la unidad, está posibilitada por la complejidad organizativa del ser vivo. Ahora bien, desde este punto de vista, la muerte aparece como consecuencia necesaria del ascenso en la escala de la vida. La muerte se nos muestra en esta perspectiva como natural, como algo que pertenece intrínsecamente a la vida y no como algo que es puramente exterior. La mortalidad aparece como natural al ser vivo en la medida en que éste es un organismo diferenciado. Como sentenciará Tagore, la muerte es de la vida, igual que el nacer,
como el andar está lo mismo en alzar el pie que envolverlo a la tierra. Ahora bien, contra la tesis de Max Schiller, Ferrater Mora insiste acertadamente en que la interiorización de la muerte tiene un límite insalvable. Desde el punto de vista de la sociología y la antropología sociocultural, puede realizarse muchos estudios distintos considerando la muerte como un hecho social. Abundan así estudios comparativos sobre las actitudes ante la muerte, sobre las creencias en torno a la muerte y la inmortalidad, sobre las prácticas de enterramiento y duelo, etc. No es difícil relacionar todos estos fenómenos con la estructura social porque, como ya se ha señalado, la visión que se tenga de la muerte depende del grado de individualidad. Como la conciencia de la individualidad varía en las diversas sociedades y en buena medida tal conciencia de la individualidad depende de otros factores sociales, no es difícil relacionar la interpretación vigente de la muerte en una cultura con otros factores del sistema social. Quizás el estudio que alcanza más interés antropológico en el plano de la sociología de la muerte es la investigación de por qué toda sociedad ha de asumir el hecho biológico de la muerte, pasando el fenómeno de la muerte del plano biológico al cultural. Es decir, se trata de considerar como toda sociedad ha de convertir la muerte en un hecho social, al englobar la muerte de los individuos en la vida de la colectividad. Para ver la necesidad de esta asunción de la muerte biológica del individuo en el plano de la vida social, basta con considerar que tal muerte de los individuos constituye una de las más importantes amenazas de la integración social. Si la tesis de Unamuno, según la cual los hombres vivimos juntos, pero cada uno se muere solo y la muerte es la suprema soledad, es verdadera, la integración social se resquebraja. Si se quiere mantener la integración social frente a la amenaza de disolución de la muerte de los individuos, es imprescindible englobar tal fenómeno en la sociedad. Eso quiere decir que la sociedad se constituye en sociedad de vivos y difuntos, de modo que la muerte no saca al individuo de la sociedad. La muerte convierte a un miembro de la sociedad en antepasado. De este modo, la muerte no supone la pérdida de los roles sociales, sino más bien un camino en ellos. En cuanto que la muerte implica un cambio de roles sociales, es vista como un rito de paso. De este modo, la muerte, al ser asimilada por la sociedad, no solo no amenaza la integración social, sino que la refuerza, puesto que los antepasados comunes garantizan la unidad social. En este sentido, resulta habitual contraponer la llamada muerte africana, la muerte tal y como acontece en las sociedades tradicionales de África Negra, con la nuestra occidental. Es claro que mientras que en el primer caso hay una aceptación social de la muerte, de modo que la integración social se reafirma, en la segunda, en la medida en que la muerte se convierte en un fenómeno privado y la sociedad no tiene respuesta para el problema de la muerte, aparece el desarraigo. No en balde, Unamuno es uno de los grandes individualistas. De todos modos, y frente a algunas exaltaciones de la muerte africana, conviene recordar que la conciencia de la propia individualidad es correlativa de la pérdida de la integración social y de la imposibilidad de asumir la muerte individual en la vida social. Si se toma conciencia del valor de la propia individualidad, la absorción de la muerte individual en la vida social se hace imposible. La muerte en la perspectiva de la interioridad subjetiva. El problema de la muerte propia. Como ya se ha indicado, en esta perspectiva se trata de analizar
¿Cómo aparece la muerte en la propia conciencia? ¿Cuál es su presencia en la existencia humana? Es, por tanto, un enfoque fundamentalmente fenomenológico, muy característico de los planteamientos contemporáneos en contra de los modernos. En efecto, la literatura habitual suele señalar como el racionalismo moderno supone un menosprecio de la muerte por cuanto que parece no afectar al hombre en su esencia más íntima. El dualismo ilustrado define al hombre en términos de autoconciencia como un sujeto intelectual puro, un sujeto autotransparente, cristalino, y en consecuencia la muerte aparece como algo anónimo y trivial que afecta solo a la cáscara de la existencia. El verdadero yo, el sujeto intelectual, no es afectado por la muerte y es por tanto inmortal. El racionalismo y la ilustración concuerdan con el estoicismo en mantener que la muerte afecta solo al envoltorio corporal del yo. Tú no eres mortal, lo es tu cuerpo. En esa línea, un teólogo existencial luterano como Tillich ha mostrado que el menosprecio de la muerte supone siempre un dualismo antropológico manifiesto y soterrado. La negación del escándalo de la muerte pasa siempre por una visión dualista del hombre que lo divide en un yo impropio, inmoral, inmortal, que debe morir para que se realice la auténtica realidad del yo. Desde este punto de vista, Tillich enjuicia y condena los planteamientos de Platón, Nietzsche, Hegel, Marx y Goethe. Frente a la visión dualista típicamente moderna que minimiza la muerte, el pensamiento contemporáneo ha desarrollado una visión que pretende hacer justicia al valor existencial de la muerte, analizando su presencia a lo largo de toda la vida humana. Es decir, se trata de considerar la muerte no como un acontecimiento exterior que pone fin desde afuera a la vida humana, como la tematiza arquetípicamente Epicuro, sino de focalizarla como algo intrínseco a la vida, de modo que es la condición mortal lo que constituye a la existencia humana. Se ha afirmado que el planteamiento contemporáneo es una crítica a la trivialización de la muerte que se opera en la modernidad ilustrada, para la cual la muerte es un proceso natural, por lo que pierde su aguijón. En la modernidad, el escándalo de la muerte es esbozado a través de una interpretación falsa de la inmortalidad del alma, pero es digno de señalarse que en la reacción contemporánea frente a la modernidad se vuelve a producir una naturalización de la muerte. Si ahora la muerte no es algo extrínseco, sino intrínseco y definitorio de la vida humana, si ésta lo es por ser una vida consciente de su mortalidad, la muerte de nuevo pretende ser englobada en la vida humana, vuelve a aparecer como el destino natural del ser humano. Es bastante habitual tomar como punto de partida de los nuevos enfoques sobre la muerte la obra poética de Hölderlin. En efecto, unos versos suyos han adquirido una extraordinaria resonancia. Dicen así: pues las aves del bosque respiran más libremente, pero al humano pecho le colma el orgullo, y el que barrunta el futuro lejano ve también la muerte y es único en temerla. En estos versos, Hölderlin sitúa en el temor y la anticipación cognoscitiva de la muerte lejana la diferencia entre el hombre y el animal, que el hombre es el único animal que sabe que va a morir. Es bastante obvio, pero lo importante es que Hölderlin conecta la muerte, su anticipación actual, con el futuro, articulado de este modo la temporalidad humana con la muerte. La muerte
no es así solo un suceso futuro que advendrá, sino que es algo presente ya en el modo humano de vivir la temporalidad. El hombre la anticipa ya en cuanto que es capaz de barruntar el futuro, es decir, de proyectar. Algún autor al citar estos versos señala que el hombre sabe que va a morir en cuanto que proyecta su vida hacia el futuro. El hombre vive y actúa en un plazo que sabe que es limitado y tiene necesidad de proyectarse en cuanto que sabe que el futuro es un tiempo limitado a su disposición. Solo hay realización de sí mismo cuando hay conocimiento del futuro y de la limitación de ese futuro. Ni Dios ni los ángeles se autorrealizan. En estos versos Hölderlin aparece una ambigüedad que reconoce buena parte de la literatura existencial. Se insiste en que la muerte no es un solo evento final que corta la existencia, sino que la muerte es algo que califica todos sus momentos. Pero en tal afirmación queda en el aire una ambigüedad. Hay que entender la muerte desde la temporalidad humana o la temporalidad humana desde la muerte. Dicho de otro modo, es la vectorialidad del tiempo, el estar dirigido del tiempo, lo que funda la anticipación en cada instante de la muerte, o más bien, por el contrario, es la condición mortal de nuestra existencia lo que funda la vectorialidad del tiempo. E incluso parece ser que es posible una tercera posibilidad. No pueden ser independientes una existencia vectorializada y la muerte.